¿Cómo les va nuevamente en otra de las entregas de estos 25 de las mesas por los 25 años de democracia? Artes visuales. Tenemos en estudios a Martín Legón, artista, a Federico Zuckerfeld, artista, y a Fernando Farina, que es curador, teórico, crítico y también creador del macro. Quería comenzar con algo. A mí, con los imaginarios, vamos a empezar un poco, imaginarios y cómo transita uno imaginarios. En los 70, que yo era un crío, cuando pensaba en 2001, imaginaba Kubrick, la Odisea del Espacio, la computadora HAL, ¿no? Todo eso. Imaginaba esa nave espacial flotando, ¿dónde estaremos? Y no me imaginaba un helicóptero que se iba, que la nave podía ser un helicóptero que iba hacia algún lugar. Entonces, volviendo a ese cruce de imaginarios, ¿dónde estaban ustedes en diciembre? ¿Cuál era su situación, digamos, como ciudadanos, vecinos y teóricos y artistas en diciembre del 2001? ¿Cómo le pegó? ¿Qué pasó? El que quiera. Ante todo, me acuerdo un poco del tema de los gatos, ese que estaba en el disco Siempre Seremos Amigos. Se preguntaban cómo nos va a encontrar el 2000, digamos, si nos encontrará muertos. Y creo que el disco es del 69, me acordaba de eso porque es re raro verlo en perspectiva. Y a su vez pasaba un montón de tiempo del 2001. Para mí, yo soy joven, digamos, tengo 30 y estaba empezando mi carrera. Una vida. Sí, la verdad. Yo estaba dejando la carrera de letras para dedicarme de lleno a la pintura. Y ahora la pintura me abandonó para dedicarme a otras cosas más relacionadas con otro tipo de obra, pero estaba empezando a trabajar. ¿Fede? Bueno, fue crucial, fue crucial. En el caso mío particular, nosotros veníamos ya desde el fin del 97 con el grupo, laburando con el grupo. Teníamos un taller y justo el 2001, el 19 de diciembre del 2001 fue nuestro último día, digamos, de estadía en nuestro taller colectivo. Lo habíamos ocupado en una casa en el Abasto que resultó ser de un surrealista argentino, Andralis. Nosotros entramos ahí en el 98 y estuvimos hasta el 2001 ahí laburando activamente. Y coincidía con que había un estado de movilización, digamos, estaban pasando un montón de cosas en los cuales nosotros nos sentimos muy raros porque era como que perdíamos el lugar de referencia, el lugar físico, y eso nos obligaba a volver a tener que salir. Un nomadismo. Volver a un nomadismo y volver de alguna manera a repensar lo que era la calle. Y no sé, siento que estábamos preparados en un sentido porque veníamos haciendo lío desde antes. Entonces el 2001 nos encontró unidos. Así como para empezar. Fernando. La verdad que yo me acuerdo casualmente, bueno, para el 19 de diciembre yo estaba acá en Buenos Aires, es decir, puntualmente lo digo. Y bueno, son casi las contradicciones de este sistema. Estábamos por inaugurar una muestra en Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta, me acuerdo, era una muestra, era el Salón del Banco Nación. Digo bien, Salón del Banco Nación. Fue el que ganó Jorge Macri, ¿no? Exactamente, sí. Fue el que ganó Jorge Macri. Y la situación era totalmente absurda. Es decir, por supuesto el Recoleta se cerró, la inauguración no se hizo. Es decir, el clima del absurdo era ¿no? Que nosotros estábamos casi de fiesta en un punto casi como estábamos por brindar, ¿no? En la inauguración estábamos a minutos y por otro lado, digamos, bueno, al rato, qué sé yo, empezaron a sonar, bueno, empezó a hablar el discurso famoso, ¿no? De su momento, el discurso esperado en ese momento de la Rúa, que por supuesto todos escuchamos y todos estábamos con la expectativa. Yo recuerdo, estaba parando en un departamento y lo único que quería era escuchar qué iba, es más, qué medida iba a anunciar de la Rúa. Eso era, ¿no? Es decir, y de la Rúa, nada. Era sorprendente, ¿no? Era como suicida. Bueno, tan suicida que en ese momento, es decir, ¿cuánto duró? Yo escuché, creo que no pasó un segundo que yo empecé a escuchar las primeras, es decir, cacerolazos, claro, los primeros ruidos hacer sonar las cacerolas. Pero me parece también interesante, es decir,
destacar esta situación que es parte de nuestra vida cotidiana, que no estoy haciendo ningún juicio de valor, pero que tiene que ver con estas cosas que vamos viviendo, que parece que al mismo tiempo estamos un poco de fiesta y estamos al mismo tiempo en una situación dramática, como que nuestra realidad es diversa, ¿no? Y bueno, esa era la situación, ¿no? Sí, a ver. Coincido con vos porque yo tengo un recuerdo de una semana antes, creo que fue el 12 de diciembre, se inauguraba el Malva. Claro. Y era una sensación también increíble que uno piensa, ¿qué pasa con el sector de la cultura? ¿No? Que se supone que hay una idea de que la vanguardia está, digamos que los intelectuales, que los productores culturales están como antes de su tiempo, un poco que pueden visionar algo porque están en lo sensible. Ahora, sin embargo, esa era la sensación que vos decías. Entre copa y copa de champán se escuchaban las cacerolas. Sorprende eso y viéndolo a la distancia llama la atención, ¿no? Sí, da un poco de escalofríos, la verdad que sí. Ahora fue un cambio también muy grande, muchas cosas. Es como que da la impresión de que muchas cosas que estuvieron postergadas durante los 90 de repente salieron, ¿no? O sea, ciertas discusiones, hubo otro estado de cuestión. ¿Cómo vivieron ese nuevo estado de cuestión? Estamos hablando, bueno, ¿qué sucedió? También hablábamos en otras mesas con respecto al tema de ciertas discusiones. Por ejemplo, recordamos el famoso texto de Pierre Restany sobre el arte guarango, sobre el arte guarango en la época de Menem, que tantas reacciones tuvo, una reacción, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió inmediatamente después? ¿Qué pasa? Ese cambio. ¿Y qué quedó de ese cambio? Me interesa también saber, hoy, en el 2008, ya terminando el 2008, ¿qué quedó de aquel 2001, de esa sensación? ¿Qué les quedó a ustedes? Yo puedo empezar ya, así hacemos al revés. A ver, bueno, evidentemente el quiebre fue muy importante y bueno, a veces, como también suele suceder en este país, es como que digamos, se generó como un muy duro cuestionamiento a mucha gente que supuestamente no había tomado conciencia del problema y no había sido, no tenía un compromiso social, digo, hablando de los artistas, ¿no? Habían tenido un compromiso social supuesto, que o por lo menos en el imaginario era el que había que tener. La verdad es que a mí me asustan mucho todas las famosas casas de brujas, ¿no? Y la verdad es que sentí en determinado momento así como en otros momentos hubo, digamos, como persecuciones, empecé a sentir que determinada gente era juzgada, cuestionada, por supuesto, a otro nivel, pero muy cuestionada, como diciendo, pero tal persona no está comprometida, tal otro, qué sé yo, es decir, el arte tiene que ser tal cosa, ¿qué estuvimos haciendo con el arte? Y la verdad que en gran medida también me pareció que fue por ignorancia, por desconocimiento. Esto, el famoso planteo de Restany que vos hacías mención, que algunos quisieron ver como que, bueno, el menemismo estaba representado por determinados movimientos artísticos en la Argentina. Me parece que, bueno, me parece de un reduccionismo, inclusive reduccionismo. Tal vez Restany lo dijo en un sentido, es decir, mucho más amplio, pero en su momento me pareció realmente muy reduccionista, ¿no? Es muy peligroso, por lo menos como se tomó. Porque justamente es como que empezamos como también con persecuciones, a ver quién es el más político, quién es el más comprometido socialmente, cómo estamos. No sé, no me pareció un momento de reflexión y de diálogo, pero paralelamente creo que se dio otra situación también, y que yo siempre la destaco, y la destaco, por ejemplo, en lo que para mí significó, bueno, uno de los proyectos de arte que a mí me tuvo como protagonista, que fue la creación del Macro, que fue la creación de la colección de arte argentino contemporáneo, que la más importante que en este momento existe, y que hubo como un extraño movimiento de solidaridad, ¿no?
Es decir, muchos artistas... ¿Cuándo inauguró el Macro? Recórdalo. No, el Macro se inauguró hace 4 años, pero la generación de todo, claro, la creación de la colección se creó en el 2002, o sea que en plena crisis, en el peor momento, donde realmente la situación era más crítica, al contrario, se generó un proyecto y muchísimos artistas adhirieron al proyecto, ¿no? Es un tema que creo que no... Es muy curioso. Mirá que estamos hablando de esto, yo estoy tirando cosas y seguramente esto está bueno, pues podemos discutir, creo que podríamos discutir, pero creo que es algo que no venimos discutiendo, ¿no? Que Sí. está, No, yo pensaba, por ejemplo... son sensaciones además que... Yo, para ser sincero, realmente creo que sí, que tanto las creaciones simbólicas como o sea, digamos, lo que para mí hay que poner en tela de juicio no son las obras, sino la actitud de las personas. Claro. Hay grandes escritores que su obra es magnífica, pero su actitud es deleznable. Entonces, cuando lo bueno que puso el 2001, por ejemplo, yo doy el caso mío de nuestra organización, que habíamos comenzado ya 3 o 4 años antes de esto, y nos pasaba exactamente a la inversa, digamos. Cuando queríamos hablar, por ejemplo, de hijos, de la justicia, de los scratches, decían, pero cállate. El mundo del arte nos decía, cállate, vos sos Claro, otro no pozo, podés. lo que haces no es arte, Genial. estará ligado a la propaganda, al activismo, pero arte no es. Qué locura. Sí. Posteriormente tuvo que venir este breaking point Claro. para que realmente fuera tomado como lo que siempre fue. Pero yo creo que sí se puede hacer un seguimiento de las obras como referente de un momento histórico. Sí, claro. Obviamente se asocia al menemismo, pero hay 2 gobiernos del menemismo, ¿no? Es como decir, hay un arte que fue, digamos, la imagen visible del justicialismo o del radicalismo, y bueno, realmente lo hay. Muchas veces se asocia a cantantes, más notable cantantes, o figuras del espectáculo. Pero también las artes visuales no pueden pecar de ingenuas, digamos, ¿no? Porque hay una responsabilidad en ese quehacer, que uno crea determinados símbolos o no, y los pone en relevancia o no. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, vos hablaste de arte guarango. Sí. Creo que después, no sé, se habló de arte light por ahí. En realidad antes. Antes, bueno. Antes. Como realmente la sensación que a mí me producía en ese momento era mucha rabia, porque yo decía, ¿siempre seguimos hablando de ese momento? Si nosotros somos otra generación nueva y nos pasó algo totalmente distinto. Entonces, ya paremos de darle máquina y darle manija a las mismas personas, porque al final parece que la posición crítica frente a la politización de lo cultural, digamos, que no es otra cosa que en cualquier lugar de la vida, un maestro, un docente, un médico también lo puede tener. Simplemente que parece que los intelectuales o los artistas, en el momento de posicionarse, miden mucho si le van a dar o no subsidios el año que viene, si el galerista va a sonreír o no. Entonces, con eso realmente no conduce a nada, porque si uno se pone a ver a lo largo de la historia, son pocas las tendencias de los movimientos que hayan confrontado el orden social, que hayan propuesto ideas nuevas. Entonces el 2001 fue determinante porque entra en escena otra gente, muchos de la camada anterior se reciclan, no sé, usan elementos como una cacerola, como una piedra, como una imagen del puente Pueyrredón. Se utiliza, digámosle, la cosa, y si uno después ve el correlato desde el 2001 hasta hoy, fue un momento, digamos, ¿no? Ahora yo te hago una consulta, o te hago esta pregunta. Uno tiene la sensación también que en ese mismo momento las propuestas más politizadas fueron las que más se prestaron más atención en el exterior. Como enseguida los artistas más politizados fueron aquellos que los curadores vinieron a buscar, y pienso específicamente en una experiencia como Ex Argentina. Claro. Sí. ¿Cómo fue tu participación? ¿Cómo viviste ese momento de Ex Argentina? Digamos, que venga un curador, ese diálogo. En realidad los que vinieron eran 2 artistas Sí. que ocupaban un rol curatorial para un proyecto. O sea que el trato era de artista a artista. Después, por otro lado, a nosotros también, claro, nos sentíamos mal porque decíamos, ¿por qué tiene que venir una legitimación de afuera? Si yo me encuentro con esta gente toda la semana, los veo todo el tiempo, ¿por qué tiene que venir alguien de afuera para que ahora realmente a uno lo respeten y le den una voz? Lo que se trata, en realidad, en lo que en ese momento se trató, es que el proyecto también, al poner, digamos, descontextualizar, sacar de acá y poner en un museo muy importante como el Museo Ludwig, Sí. la operación fue muy interesante porque al mismo tiempo que les sirve a ellos como un eje referencial de Argentina como ejemplo mundial, digamos, de que lo que pasó acá, finalmente lo vimos ahora en el 2008 con la caída de la banca mundial. O
sea, en realidad fue una operación donde tomaban un eje económico, un eje social. Además, pensá que también no tomaron solamente a los activistas jóvenes o algo así. Tucumán Arde se mostró ahí. Sí, antes es verdad. o sea que relativamente para nosotros lo que pasó con eso fue que se volvió de alguna manera a regenerar un eslabón perdido que nos quisieron hacer creer de que estaba perdido. Durante los 90 decíamos, ¿y quién es la generación inmediatamente anterior? ¿Quién hacía arte ligado a las protestas o arte ligado a los sectores necesitados o Sí, que estaba ponga en totalmente crítica el propio ausente. sistema de arte también, ¿eh? Sí. Ojo, porque yo no creo en la solidaridad dudosa tampoco de decir, bueno, vamos a solidarizarnos con él y después vuelvo a mi casa y a mi realidad. Sí. También está bueno criticar al propio sistema cultural. Entonces, lo ex Argentina, uno piensa y dice, bueno, está bien. Después de eso, nosotros podemos tener una mínima voz en lo local, pero si eso no hubiera pasado, estaríamos igual que antes, seguro. Martín, ¿cómo fue tu situación con respecto a vos, artista y el 2001? Digo, por ejemplo, Silvana Lacarra comentaba que ella, dice, fue un momento muy particular del país, sin embargo, es cuando yo me tiré a la pileta con ser artista totalmente. Abandoné todas las otras actividades y dije, soy artista. Sí, sí, me acuerdo. ¿Cuál fue tu situación en ese momento? Vos estabas en la carrera de letras, saliendo. En la perspectiva de estos años, digamos, de los 7 años que pasaron desde el 2001 hasta ahora, digamos, ¿cómo te vas llevando con ese lugar? ¿Qué crees que significó en vos para artista? ¿Sí o no significó? ¿Es importante? Sí, para mí el 2001, particularmente políticamente hablando, fue un año bisagra, pero yo no lo viví tanto en términos de obra o de pensamiento. Ajá. Yo no creo que... A mí lo que me sorprendió, y esto lo digo al margen de lo que estábamos hablando, es la cantidad de galerías que abrieron post-2001. Como si un montón de guita apareciera de golpe y floreciera, y un montón de galerías contemporáneas que empezaron a salir con esos, algunos proyectos interesantes y otros proyectos como para abarcar el mercado contemporáneo que no tenía lugar. Abrieron... Arte va cambió, de hecho, también. Sí, también. Además hay una idea de mercado que yo te diría que es una idea de mercado más que un mercado, quizás, como decíamos también, pero que también comenzó en ese momento. Como que, es cierto, también es verdad, hay otras instituciones que juegan un rol diferente, desde el macro al malva, o sea, hay un reordenamiento del contexto. Pero sin duda también aparece, uno tiene la impresión de que comienza la década, pero también se reordena un poco lo que vos decís, el campo cultural vinculado a las artes visuales. Hay un reordenamiento. Sí, y eso es raro, como si en el 2001 todo el peso político que tuviera la situación, no sé, sacó a flote también un montón de guita como que estaba guardada, como gente que tenía guita en algún lado y puso galerías. Artistas que empezaban a florecer por todos lados, pero más relacionados o ligados al hecho de vender obra. A mí me sorprendió eso, como es lo que recuerdo de esos momentos, como las galerías que empezaban a salir. Me sorprendía nada más. En términos de obra yo me acuerdo de trabajaba con cartones, era muy raro, pero yo todavía no estaba decidido qué quería hacer, entonces agarraba las cajas de arroz o cosas así y empezaba a pintar arriba con tinta china. Esos fueron mis primeros laburos que los hice durante 2-3 años. Yo no los consideraba políticos en lo más mínimo, los hacía igual porque no tenía guita, claro. No quería... veía que ahí había una posibilidad de buen papel porque me parecía que el cartón de las cajas estaba bueno, la tinta era barata y con eso empezaba. Témperas escolares. Y así empezó mi trabajo, pero... no creo que haya sido un gesto político, fue más bien un gesto desesperado. Ahora, yo les hago otra consulta también, algo que estoy pensando. Yo me acuerdo que inmediatamente después, yo no me acuerdo si fue 2002 o principio de 2003, me acuerdo una muestra que en su momento tuvo mucha prensa, que fue con curaduría en proa de Rodrigo Alonso, Ansia y Devoción, con un texto también de Valeria González, contemporáneo algunas reflexiones de Grupo Duplus, cuando ya eran un grupo. Creo que en ese momento se revisaron mucho los modos teóricos también. Sí. Ahora, también me da la impresión de que eso se fue apagando. Esa revisión, ¿qué sucedió? O sea, esa revisión que estamos hablando en un momento... Yo no sé, yo tengo muchas dudas si esa revisión fue real o fue impostada. Yo tengo dudas, sinceramente. Sí, yo también. Yo no lo sé. También reconozco que hay realidades diferentes y en este país vivimos realidades diferentes. Es decir, por ejemplo,
a ver, la tradición crítica que existe en Rosario, inclusive de determinadas acciones de arte político continuo, o sea, se desarrollaron en los 80, se desarrollaron en los 90 y se desarrollaron, es decir, y paralelamente desarrollaron otras acciones. Es decir, por ahí Buenos Aires tiene como otros tiempos también. Sí, son otras formas, ¿no? Y acá hubo como yo creo que hubo una lucha simbólica muy fuerte en su momento, que esa lucha, mirándola casi de afuera, en un punto, a mí me parecía bastante absurdo. También coincido en un punto como que a mí me preocupa a veces cuando vienen de afuera digamos, porque también yo recuerdo, ya no del año 2000, sino de los años 80, cuando querían tener desde afuera una imagen de lo que era el arte argentino y entonces nos inventaron el americanismo y entonces, claro, entonces hacían muestras afuera del americanismo, ¿no? Entonces era como muy, muy tremendo. No digo que haya sido exactamente igual, pero a mí eso me preocupa. Y creo que de alguna manera lo que sí no terminó de pasar es que hubiera un debate, a decir, franco, abierto. Es curioso, pero en las artes plásticas eso pasa muy poco. Estamos muy poco acostumbrados a los debates francos y no sé si en otras disciplinas qué pasa, pero yo no encuentro, digamos, lugares de diálogo, de discusión, de interpretación, no, me parece, ¿no? Es decir, es algo que me parece que sucede. Sí, es cierto. Yo pensaba recién respecto a lo que vos comentaste, de que crisis y oportunidad parece que hay idiomas en los cuales son lo mismo, ¿no? Entonces yo pensaba, no es que apareció mágicamente. Como vos recordaste el dinero y todo eso, vos recordaste la imagen del helicóptero. Sí. Yo ahora recuerdo una vez cuando en Crónica Televisión pasaban en vivo y en directo cuando se iban camiones blindados a Uruguay, se iban llevando la plata. Y la gente salió a cualquier hora. Sí. Sí, eso no es ciencia ficción, es real. Sí. Toda la gente, entonces veíamos en vivo y en directo cómo se iba la plata de todos. Sí. Sí. Eso por un lado. Después vos dijiste que en realidad tu obra, vos no le das un sentido político, pero hablaste de una carencia de recursos. Y eso prácticamente tiene un lado político, ¿no? Y para cerrar la idea de todo lo que hablamos, pienso que en realidad el gesto quizás de revisionismo, de revisar lo que se había hecho o no post-2001, puede tener un lado de cinismo, es cierto. Puede haber una cierta estar con la ola. Pero pasó en todas las generaciones, en los 60, en los 70, estar con la ola. Eso es por un lado, pero en realidad, post-2001, lo que pasó fue que se pudo poner a prueba si realmente existía o no industria cultural. Entonces, para que puedan existir los teóricos del arte político, tiene que haber primero arte político y segundo, lo más importante de todo, tiene que haber una audiencia. Es decir, si nosotros tenemos este programa para nadie, no tiene sentido. Se hace para una audiencia. Lo que para mí pasó fue que hubo un cambio en las audiencias. Ahí un sector que siempre había tenido el control, digamos, de ese campo, lo empieza a perder y emerge otro público, un público que no es un público cautivo, es un público partícipe, digamos, público que quiere ser parte de la cosa. Por eso pienso que adquirió otras dimensiones y por eso viró Arteba, viró, porque no había otra opción. Hay un público diferente. Hoy ya no, yo digo que se creó, en ese cada época, claro, una crisis crea una audiencia nueva. Vos fíjate, ahora mismo Obama es un ejemplo perfecto de eso. Sí. Pero entonces, pensándolo desde el punto de vista del lado económico, que es el lado político en realidad, eso que a vos te sorprende, que si apareció todo esto, es que en realidad la industria cultural, para retroalimentarse, necesita que haya procesos. Y los procesos de crisis son muy ricos, porque se compra por poco. Entonces, la moneda devaluada nuestra, nuestros precios en pesos, no eran los mismos de unos años atrás. Entonces, para un coleccionista o alguien que quiere hacerse de un acervo cultural, era mucho más óptimo comprar post-2001 que antes. Y poco a poco, bueno, se fue regulando, pero yo no quiero caer en la ingenuidad de pensar de que nadie analiza y nadie piensa estas cosas, porque obviamente que hay gente que está pensando en todo esto. Pero ¿no? Lo que decía Fernando es que quizás más que analizar o no es el diálogo, el elemento de diálogo dentro de los diferentes actores para decirlo así, de la escena. De una escena, claro. Que pero él dijo que está como cortado eso, como que no. Sí, como que es a veces da la impresión de que es algo como diálogo más sordo, como no da esa impresión. Ahora, otro punto que a mí me parece clave también esto, que lo vinimos tratando en diferentes charlas, es, daba la impresión de que cuando, para decir procesos, ¿no?
después con la venida de la democracia, en el año 80, fines del 83 y demás, hubo una efervescencia así, absolutamente desorganizada y por eso encantadora de los artistas, de todos, una nueva generación de artistas y de otros que volvían y demás, de tomar la calle, ¿no? Y no hablo solamente de obras políticas como el silbetazo, que se nombró, sino de cualquier cosa, de la kermés, de la fiesta, de juntarnos, da la impresión que, estoy hablando, simplificando algo nada más que para tener elementos de charla, que después del 89, la hiperinflación y digamos, el comienzo del menemismo y demás, hay una retracción intimista, ¿no? Se comienza a ver, los artistas comienzan en muchos casos a generar una obra más intimista y eso es lo que poco a poco va ganando, ¿no? Como cierta visibilidad. Y después es curioso porque post-2001 da la impresión, o varios de los que estuvieron en este ciclo insistieron, de que hay otra vez, como que se ganó la calle un poco, ¿no? Como una generación que, a pesar de ser intimista, de vuelta tiene esa sensación de salir, de encontrarse y de una nueva forma de organización de artistas. Parecería que ahora hay nuevas tribus, pero elementos tribales, que esa relación entre artistas... Martín, ¿cómo lo ves vos eso? Sí, es cierto. Y me parece que también está englobado también en relación a... De hecho, con ciertos movimientos como puede ser Belleza y Felicidad o lo que pasó con otros lugares, como gente que se fue agrupando y que fue generando un montón de cosas a partir de eso. Sí, también están las fiestas Boom Boom Box, que es alguien que dice, bueno, acá va a haber una fiesta, lleva un grabador y todo el mundo ahí se reúne y se pone a bailar y eso es la obra. Igual lo difícil para mí es pensar el futuro, digamos, pensar hacia dónde va eso. Cuando vos decís un montón de gente que ganó la calle, para mí fue un momento muy pequeñito. Yo creo que cada vez estamos volviendo más como a... Algo introspectivo. Sí, para mí se tiende a eso, pero es muy difícil. Yo no sé qué pensaba mientras hablabas. Hay una cuestión, nosotros tenemos, generalmente lo que hacemos, viste, decimos, bueno, los años 90 pasaron tal cosa, los años 80 pasó tal otra. Hay una realidad también, es que en los años 80 o en los años 90 pasaba de todo. Sí, lo que pasa, muchas cosas. Claro, porque él también estaba produciendo lo suyo, por ahí es como... es decir, por ahí es como que lo que nos queda, como, viste, referencia, parece, no, ¿qué fue? No, fue la inauguración de la Fundación Banco Patricio, ¿viste? Pero él estaba en la esquina haciendo, no sé, viste, una intervención de no sé qué. Y eso también sucede que, pues, además la historia es muy singular, ¿no? Después empezamos a rescatar en un determinado momento, no el Banco Patricio, sino lo que él estaba haciendo en la esquina, y cuando nos damos cuenta la historia es otra, parece, ¿viste? Porque pues eso es fantástico. Yo los otros días me estaban contando otra historia del arte, otra historia del arte que está buenísima, porque es una historia, digamos, muy distinta a la que por ahí podríamos llegar a contar, ¿viste? No, los 90 fue el Rojas, ¿viste? Entonces, creo que tiene... Claro. Y en esos términos yo creo que la historia después del 2001 todavía no fue escrita. Todavía no se escribió qué pasó después del 2001. Todavía no está bien... No, eso es seguro. Sí, en esos términos, claro, va a depender de cómo se escriba también que se rescaten todas estas Ahora, cosas. Martín, no hay algo que tiene que ver, que también venimos insistiendo, es que hay un elemento clave que por razones tecnológicas, pero también de conciencia, ahora se documenta y hay una conciencia de documento y que la obra de alguna manera retoma la documentación y en los 60, incluso en los 80, a nadie se le ocurría documentar nada. O sea, era el acting y después se olvidaba, te ibas a tu casa y ni siquiera... Y ahora cuento una cosa, que no es una obra, pero el otro día, 2 días atrás, viniendo para acá, para el estudio, yo venía en un taxi y un taxi, otro taxi a 10 metros del que estaba yo, explotó. Literalmente salió el taxista, explotó el auto. Entonces yo aterrado, pidiéndole al taxista que se vaya, ¿no? Arrancá que está el auto, que esto vuela en cualquier momento. Y miro, y de toda la zona habría 15 personas con los celulares filmándolo. ¿Filmando qué? Entonces, si se filma un taxi que tiene un problema, imagínate una obra. O sea, ya celular, todo un hiperregistro enseguida. Hay... Bueno, difícilmente un artista no registre, inclusive hay un sentido de, de información también. Claro, un sentido donde la obra se completa a través y muchas veces se construye a partir de la difusión, que eso está muy claro ahora.
yo coincido con vos, en los años 80 por ahí si se hacía una acción, capaz que, pero de casualidad uno tenía una fotografía. Y eso sí pasaba. Quiero ¿no? meter un bocado sobre, ver, sobre los dos temas. A ver. El lado de la calle, ¿no? Bueno, mínimamente tengo una opinión formada porque todo el tiempo pienso y escribo y debato sobre estos temas. Sí. Cuando se utilizó lo de decir la calle para evitar hablar de espacio público, porque en realidad espacio público habla de que hay bueno, se llamó intimismo para no decir privado, digamos, ¿no? Bueno, yo hago esa diferencia porque me parece sustancial. La recuperación del espacio público viene posteriormente a una crisis enorme en la cual se intentó, por todo motivo, meter a la gente en la vida privada, que es el consumo, digamos, ¿no? Uno en la vida privada se retrae de los contactos y los lazos sociales y se aísla en un mundo de consumo, en el cual necesita, para estar bien y ser alguien, estar en contacto simplemente con uno mismo. Entonces, bueno, es verdad, todos los 90 era un programa del neoliberalismo ese, porque en todo el mundo pasó. Ahora, post-2001, lo que se vuelve a recuperar no es simplemente la calle y la protesta como un patrimonio de todos, la posibilidad de protestar. Y no ya algo sectorial, sino que cualquiera, por cualquier problema, podía hacerlo. Lo que se recupera en realidad es la discusión sobre lo público y lo privado. Que hasta el día de hoy está muy latente. Hoy en 2008 se está intentando quitar lo poco público que queda o moderarlo o enrejarlo o digamos ponerle un tapujo. Ahora, Perdón, pero quiero terminar la idea porque no la terminé. Claro. Entonces yo pienso, ¿qué pasó desde el 2001 que no pudimos cambiar y evolucionar hacia el lado opuesto, hacia el lado del compartir, hacia el lado de creer de los vecinos, de una educación entre todos? Ahí perdimos algo nosotros. Y es algo que en realidad, tomo ahora lo de la documentación para no salirme del hilo, está documentado. Y de hecho, los artistas muchas veces lo documentaron de manera subjetiva, no es que lo fueron a... Quedó documentado ese proceso de salir a la calle, de solidarizarse con una fábrica tomada con los trabajadores y bueno, de todo ese movimiento han quedado registros. El caso nuestro fue que por decisión propia, durante los primeros años del grupo, hasta 2001 o un poco más adelante, decidíamos no registrar porque creíamos que el mejor registro lo hacían los medios de comunicación. Y además no teníamos buenas cámaras ni recursos para hacerlo. La realidad es que si lo filmaba la televisión, lo veía todo el país. Y entonces ya no se podía fetichizar por el artista. Tenía más valor el documento editado por un medio de comunicación masiva que la propia opinión de uno, que en realidad es muy relativa en la sociedad. No somos formadores de opinión, pero ellos sí. Ahora, yo lo que veía, que pensaba que lo que decía Martín, digamos, de estar en su casa dibujando en un cartón, era casi todo lo contrario del consumo. Pero eso fue después del 2001, estamos hablando. Ah, sí, bueno, pero por eso digo que es una situación que es como de un intimismo, de una privacidad, pero que no es una privacidad de consumo, estamos viendo... Lo puse como un paralelismo a cuando no te queda la opción de la calle, obvio. Cuando no te puedes socializar porque ya no hay lugar. Sí, también yo creo que hay una necesidad de documentar para cada uno porque uno no entiende cómo va a ser el futuro. Yo siento que todo lo que estoy haciendo ahora hace 7 años no sé qué va a pasar, pero yo le dediqué mi vida a esto los últimos 7 años y tal vez dentro de 14 a todo el mundo le chupa un huevo. Entonces si yo no me lo guardo para mí, no me queda otra. Habiendo una cantidad de artistas también descomunales, calculo que a cada uno le corresponde documentar su obra. No sé si en los 80 había tantos artistas como hay ahora, pero... Hay una cosa que tiene que ver con la circulación de información. Luz Linder decía, yo lo veía siempre a Oscar Boni, dice que después descubrí que era una persona buenísima, pero le tenía miedo, porque no sabía nada. Era un artista de los 60 que venía, me intimaba y no tenía información en ese momento, no existía espigas, no había internet, no había ningún lugar donde yo pudiera... Era difícil tener un libro que me dijera quién era Oscar Boni, era un señor que veía, se espantaba y le tenía miedo, dice. Y a mí me pasa que ahora los chicos más chicos no los asusto, porque ya saben todo. Es muy fácil encontrar, digamos, ahora, bueno, esa situación de información que ahora tenemos. ¿De qué manera cambia para ustedes No, el cambio ha sido brutal. Aparte, yo me acuerdo todavía cuando se hablaba que era la sociedad de la imagen, ¿viste? Claro, que se estaba condenada la escritura y la lectura, ¿viste? Ahora yo creo que cada vez todos leemos permanentemente de una manera pero impresionante. O sea, ha habido cambios, pero además en todo sentido. La misma interrelación. Mirá, por un lado... Para sumar contradicciones, ¿no? Para sumar contradicciones. Por un lado, hablo de estas dificultades o estos no encuentros necesarios de diálogo y de debate, porque realmente considero que en
en algún sentido sucedió eso, pero por otro lado reconozco que comenzó a haber una posibilidad de contacto y de reconocimiento de la existencia de otro, seguro. Que fue impresionante. Seguro. Además, las mismas escenas artísticas. Es decir, en los últimos años nos enteramos que, qué sé yo, que existía, no sé, Tucumán, que existía Salta. Es así, es decir, es como, es fuertísimo. Sí, es verdad. Es decir, y esto no, y no estoy hablando de hace qué sé yo, de estos años de formación de... O sea, que decía Martín. ahora, ¿no? Entonces, y empezamos a establecer contactos, a encontrarnos de alguna forma. Tal vez no se hayan dado los mejores diálogos, pero sí por lo menos existe una situación de conocimiento y, como vos decís, de información casi hasta podría ser básica, pero eso, digamos, produjo un cambio total, ¿no? Sí, no tengo duda. Aún así hay poca gente que escriba sobre arte. A mí me parece que hay muchos artistas, bueno, pero hay eso una es cierto. desproporción total entre la gente que hace arte y la gente que escribe o reflexiona o intenta relacionar. Son pocos los nombres que lo hacen. Bueno, y pero eso es un tema también que tiene que ver con los medios, ¿no? Y la labor profesional. Yo creo que el trabajo de la escritura es un trabajo, digamos, no sé, un trabajo complejo, que Yo te creo que lleva tiene que ver mucho con la tiempo. formación también. Hay una cuestión con la Pero formación de las los dos artistas cosas. en la Argentina. que- Hablando de los artistas, decís vos. Bueno, estaba pensando... los artistas les cuesta mucho explicar lo que hacen. Te dicen, lo hago porque me gustó, no les cuesta explicar lo que hacen. Y eso es una falencia totalmente, no solo académica, de los talleres privados, de todo. Sí. Porque si uno no prepara a alguien para poder explicar lo que hace, se hace indispensable el mediador. Y el problema de la mediación es que uno te queda como sin voz, se corta la lengua y siempre necesita... Está muy bien que existan y que estén, los necesitamos, porque nos ayudan a pensar, nos estimulan, pero también está muy bueno que nosotros podamos analizar y pensar sobre lo que hacemos y crear nuestras teorías, porque siempre lo han hecho los artistas. No hay que achicarse tampoco. Porque Yo creo que los artistas siempre fueron producciones de teoría y demás, o sea, grandes productores en ese sentido. La impresión que yo tengo, que no sé si comparten, es que realmente hay más información, pero no sé si hay tanto diálogo, que realmente no hay tanto espacio de diálogo. Que eso lo vemos, ¿no? O sea, que nos conocemos todos, pero hablamos poco, ¿no? Sí. Es una situación que se ve en esta situación, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba qué sucedía con respecto a cómo veían el hecho de ganar ese espacio público. ¿Para qué? ¿Sirve para construir nuevos diálogos? Tengo la impresión de que el problema que tenemos, no sé si será un problema general del país o de la capital federal, es que cuando vos opinás diferente piensan que no sos más mi amigo. Es como que si vos pensás distinto nos peleamos y no nos hablamos más. En realidad eso Hay mucho de eso, Federico, estoy totalmente de acuerdo. Es muy triste porque a lo largo de la historia se han visto que si no hay choques de tendencias, no hay movimiento intelectual ni nada. Estoy de acuerdo. Tiene que haber choque de tendencias, choque de posiciones. No tiene sentido pensar de que porque el otro piensa diferente o que no soy más el amigo porque tengo una diferencia. Acá se aplica mucho eso generalmente, es decir que o se te hacen parecer que sos un loco, o te acusan de que tenés una vida muy bohemia, pero hay como peyorativo y cosas que, como decís, no me hables más porque no me interesa. Tal cual. Entonces decís, sí, está bien, no te interesa, perfecto, pero dejemos de hacer monólogos porque es verdad lo que vos decís, entre una nueva generación, si no podemos lograrlo entre nosotros, no hay mediadores o facilitadores, espacios o personas de eso, vamos en un camino sin salida. Es decir, cuando digamos, ¿qué pasó justamente? El arte del 2000, digamos. Sí. ¿Qué pasó con el arte del 2000? Vamos a encontrarnos con esta situación de decir, no, fulanito es una basura porque piensa diferente que yo, menganito no le hablo más porque, como lo que vos dijiste hace un rato que me pareció, perdón, vos dijiste que no tiene tanto sentido ir a la casa de brujas, porque Seguro. Es decir, quien está en boga, quien tiene la tendencia, acusa al otro, después cuando viene la otra tendencia, acusa al otro. Pongámonos las pilas, podemos convivir en choque permanente y enriquecer. Absolutamente. Es dialéctica básica, pero también es triste porque no decís, ¿qué hago entonces? ¿Me quedo sin amigos porque pienso diferente de él y del otro? ¿O cuando voy a los espacios de arte no hablo? Miro y hablo de está rico, el vinito. No, hay que encontrar un lugar de la tertulia, de la charla más informal y de escuchar al otro, y por más de que la otra persona tenga una opinión diferente de uno, o sea, de otra tendencia, creer de que eso es algo importante también, ¿no? No desvalorizarlo porque seamos diferentes. Bueno, les agradezco muchísimo, espero que la hayan pasado bien. Y bueno, seguiremos en el arte, en el mundo del arte. Gracias.